que lo tenemos en línea. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, le saludamos. Hola Gerardo, hola Claudio, ¿cómo está? Qué ¿Cómo le gusto. va? A ver, Sebastián Sichel, usted fue candidato presidencial y parte, digamos, de los nombres de la lista que entregaba ayer Evelyn Matei en esta arremetida, es una verdadera arremetida contra el Partido Republicano, tiene que ver con estos bots, ¿no es cierto? Y dice que finalmente termina siendo una campaña sucia. Y uno de los nombres es el suyo. Yo me preguntaba, cuando usted dice que vivió esta misma estrategia que finalmente es como de golpes y de desacreditarlo, ¿fue cuando usted era candidato presidencial en la segunda vuelta? ¿En qué minuto usted siente que también fue parte de la misma batalla? Mira, para contar la historia hacia atrás, yo lo dije antes, hace tanto tiempo, pero mira, esto es una como una estrategia pasivo-agresiva, digo yo, por la forma siempre, mira, apoyarnos en segunda vuelta, unidad, etcétera, pero en el fondo, que es lo que uno ve en redes sociales, la campaña presidencial pasado, vi una horda de bots todo el tiempo desautorizando todo, pero además atacándote personalmente, o sea, desde que me financiaba, no sé, esto como los mitos húngaros, digo yo, George Soros, hasta que mi familia no sé qué, y eran día tras día cientos de mensajes de Twitter, de redes. Es tan así, Claudia, que me impactó porque esto es como del manual del tonto. ¿Ah? Ayer yo di una declaración respecto a esto y a los 2 minutos, literalmente yo lo subí a redes sociales, 4 o 5 bots inmediatamente me trataron de Sí, llorón, gay. aquí lo tengo, pero no se puede leer. No, La no, mayoría no se no puede puedes leer. leer. ¿En serio? En serio, Entonces, aquí tengo un sí, pues pantallazo. entonces es tan evidente que es como de cabros chicos a esta altura tratar de esconderlo, porque 4 bots sin nombre, sin reconocer que tú sigues la trayectoria de esas cuentas que retuitean todo el día la campaña Ujú. de José Antonio Caz, inmediatamente responden ofendiendo, que es lo que hacen. Y por lo tanto no es una suposición, aquí hay una estrategia evidente que instaló en su minuto, y yo creo que el Frente Amplio, después lo agarró el Partido Republicano, de usar las redes sociales para empolcar el debate, para ofender a las personas y de alguna forma desautorizar, invalidar a Ahora, quien lo tienen. Y José esto lo Antonio, dije yo, pero ayer yo hablaba con alguien que trabajaba con Carmen Gloria Aravena, alguien que lo estuvo conmigo, que era republicana, y el día que tuvo un disenso con ellos y se salió por la mesa de la Araucanía, le pasó lo mismo, y en su minuto le pasó a Johannes Kaiser cuando se fue. Hoy día no lo dicen porque obviamente están en pacto algunos de ellos, pero la Carmen Gloria lo dijo. sí, ayer Eh, habló perdón, ayer hablaba Jensen en una entrevista con Matilde Burgo mm, y mm, decía que había tenido una ofensiva brutal desde que dejó, ¿no es cierto?, el partido, con las diferencias que tuvieron para el tema de la paz, del acuerdo del entendimiento. es, Pero un punto, Sebastián mm, Sichel, porque usted está de acuerdo con que Evelyn Matei lo haya hecho ahora. Habían ayer algunos temores en Chile Vamos, porque aquí se está en medio de una negociación parlamentaria que es importante por la presencia que van a tener o no en el próximo Congreso. Y segundo, porque está marcando poco en las encuestas. Entonces, tiró el mantel. Lo que hizo el Matei ayer es que tiró el mantel y es un enfrentamiento importante entre los dos liderazgos más importantes que están hoy día en las derechas. es ¿Usted la apoya en ese sentido o sí, debía por haber sido un supuesto. poquito más sofisticada en esa No, no, arremetida? todo lo contrario. Mira, a Ya. mí me pasa que París no vale una mesa o los medios no justifican los fines. Yo siempre ha habido una buena excusa, me pasó a mí la segunda vuelta pasada y la Mm. primera vuelta, que me decían la unidad, no digas, no ataques, no te defiendas. Al final, nunca parece ser el tiempo oportuno para denunciar las malas prácticas en política, y yo creo que lo hay. Y entiendo lo que le pasó, porque yo me puse, cuando ya te acusan que tenía Alzheimer, se suben cuentas, se hacen bots, hay un minuto en que uno tiene que decir basta ya. Entonces hay un silencio cómplice de la política siempre por algún argumento. Mira, hay Ujú. una negociación parlamentaria en curso, hay una elección presidencial, 4 años atrás en mi caso, que no, lo importante es ganarle a Gabriel Boric, y eso ha ido generando la multiplicación de esta estrategia hasta el punto que amenaza, y lo digo así sinceramente, la democracia. Oye, sí, sí. Si esto es un caso de manual, uno mira lo que pasó con Orbán en Hungría, que es que el que parte con esta estrategia de bots, lo que hizo Vox en España, lo que hace Trump en Estados Unidos, y lo único que ha hecho es afectar la calidad de la democracia hasta el punto que hay gente que gana gobiernos y después no puede gobernar por el clima de odio que generan. Y atacar el odio siempre es oportuno, lo quiero decir así, de verdad. Mm. Y lo que me pasa a mí, cuando yo veía a la Eli, me acordaba que me pasaba lo mismo a mí, ¿eh? Cuando yo en un minuto dije, oye, ¿saben qué? Basta ya. Yo tuve un encontrón en su minuto con José Antonio Caz personal, que fue muy agresivo conmigo. Yo dije, basta ya, y los llamados por debajo eran, no, no es el minuto, hay que esperar.
Entonces nunca es el minuto. Y yo creo que al final la política no puede ponerle el parelé a esto. Yo admiro lo que hizo el PSOE en su minuto y el PP con Vox o con Podemos cuando le pusieron el parelé y dijeron que no. Y aquí Ujú. en Chile este silencio ha sido cómplice con esta estrategia de hacer campaña. El problema no es que daña a Evelyn Matei o a mí o a la Mm. Carmen Gloria Aravena o a Johannes Kaiser. El problema es que ensucia hasta tal punto el debate que hace imposible después gobernar. Y ese es el problema de fondo. Claro. Entonces, a esta altura no se trata si Evelyn Matei gana o no la presidencia o si José Antonio Kast, si el día de mañana alguien está en el gobierno y usa estos bots para atacar a un juez que falla en contra de algo que no le gusta al gobierno o a un medio de comunicación porque publica una nota, como pasa, que no Ujú. le gusta al que está en el poder, en realidad nuestra democracia empieza a ser mucho más frágil. Eso es lo que a mí me preocupa Sí. y creo que es lo que hay que defender hasta el final y por eso Sebastián, salió a defender lo que dijo Evelyn. ¿usted atribuye la baja en la encuesta de Belín Matei a los ataques que está sufriendo de manera infundada en las redes? Mira, siempre es multidimensional, pero es una razón, ¿ah? Es una razón Mm. fuerte, es una razón fuerte porque la masividad de estos ataques son brutales, ¿cachai? Entonces al final hacen que si tú no dices en un minuto, oye, esto es mentira, lo que se empieza a instalar es una verdad. Oye, todo lo hemos pasado, en una conversa en mi casa el otro día con mi suegro me decían, ¿será que es verdad que tiene Alzheimer o no Elin Matei? Y yo Claro. decía, mira, esto es increíble. Yo Oiga, explicando a mi suegra, alguien que conozco ¿Mm? todos los días, que no era verdad, y eso demuestra cómo logran instalar Y por esta el contrario, falsa verdad. y por el ¿Ah? contrario, ¿usted reconoce que este tipo de artimañas, por llamarle de alguna manera, sí le rinde frutos a quien se beneficia del bot? Lo digo porque eh, estos mensajes los empecé a revisar atrás e indagar un poco y los primeros aparecen en junio, el 2 de junio. No es exactamente coincidente, pero sí tiene que ver, va casi en paralelo en un momento donde sube mucho Cast y Evelyn Matei empieza a caer. Entonces, Por supuesto. es decir, trae buenos réditos generar estas cosas en redes y el precio que se paga es bajísimo, ¿o no? Sí, ¿Coincide con eso? mira, sí, coincido completamente y pasan dos cosas. Porque digo que es una campaña pasivo-agresiva, la viví literal en las mismas fechas. Por arriba, declaraciones de buena voluntad, de la unidad, de apoyarnos en segunda vuelta, del adversario está al frente. Esa es la palabra de rigor. Y por debajo, una horda, y cuando digo horda, miles y miles de bots instalando falsedades sobre el candidato al frente. Esa es la estrategia. ¿Cuál es el problema? Y te lo digo ya aquí como ex candidato, hay un mercado de esto. A mí me tocó que me fueron a ofrecer granjas de bots, hay gente que Granjas, trabajó con la así se campaña de llaman. Sí, Vox, gracias. que llegó a Chile a ofrecer esto, por supuesto, por un problema ético. Yo no estuve disponible a aceptarlo, Mm. pero me di cuenta que alguien lo había comprado. Nadie se hace cargo, todos Sebastián, dicen que no. Pero solo para terminar esto, Claudia, yo creo que aquí la responsabilidad, y emplazo a José Antonio Caz, es que él debería, él mismo, si dice tanto que esto él no puede controlar a su adherente, que lo que dice todo el día, no, si no se trata de controlarlo, se trata de querellarse contra ellos, de perseguirlos, que si no es él quien los contrata, alguien los contrata, es tan evidente por el Twitter que le puse ayer, que es como de cabro chico no darse cuenta que esto está pagado, y por lo tanto sería bueno que toda la clase política persiguiera a estas empresas y estas estrategias de manera de beneficiar a la mm, política y no se beneficie para calladito con lo que está diciendo Gerardo. sí. Ahora, usted no es de la derecha tradicional, ¿no? Usted venía Exacto. de otro mundo, pero terminó siendo candidato de Chile Vamos. Y le quiero ¿Mm? preguntar respecto a las consecuencias políticas que usted ve que se puede dar acá, porque aquí hay negociaciones parlamentarias. Usted fue candidato presidencial, no, finalmente José Antonio Caz pasó a la segunda vuelta. Y la duda es, ¿qué costos puede tener esto también en la política? Muchos decían, me tocó entrevistar a Cecilia Morel la semana pasada, y ella decía, la derecha siempre termina en un auto boicot. O sea, muchos dicen, pero ¿cómo si tenían casi toda la mano para poder? Se empiezan a enredar en esto como en guerras fratricidas. ¿Cómo lo ve usted, cómo lo observa, siendo un observador más bien equidistante? Es que, mira, te lo voy a decir a partir del ejemplo de la DC, ya que recuerdas mi pasado. Sí, su pasado de Yo veo lo C. que pasa con la DC hoy día, con el socialismo democrático, que en su minuto no tuvo el coraje, lo digo así abiertamente, de enfrentar. Yo diría que esta especie de seducción que tuvo el Frente Amplio con la violencia y con esta forma también de superioridad moral de instalar en el debate político, de acusar de a Piñera de violador de derechos humanos, a mí me tocó, ¿ah? De que te trataran cualquier cosa que no estabas de acuerdo de mentiroso, y ese silencio al final lo que hizo fue hacerlos desaparecer, hasta el punto que hoy día son comparsa de un discurso que yo no comparto. Esa es la verdad. Creo que a la derecha le puede pasar lo mismo. Nunca hay que confundir la unidad con la homogeneidad. Yo orgulloso soy una persona de centro que está en un pacto con la centro derecha y valoro esa diversidad. El problema es que ese falso discurso de la unidad para evitar guerras fratricidas y todo
tiende a beneficiar al que hace bullying, al matón, porque básicamente hace bullying y después dice, no, en realidad no te defiendas. Y lo que va a provocar en el mundo de la derecha, y lo que pasó a los republicanos gringos, le pasó al PP, es que al final hay una hegemonía del matón, del curso. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Y creo que por eso hay que enfrentarlo, que la unidad no tiene que ver con el resultado electoral, tiene que ver con la posibilidad de que haya coaliciones políticas diversas y no básicamente homogéneas. Y esto lo vengo viendo desde la convención, desde el tema constitucional, cuando cualquiera que decía algo contrario, cuando se aprobó la reforma de pensiones, era una derecha cobarde, era un traidor. A mí me pasó, pues yo dije que Pinochet, y lo sigo creyendo, que Pinochet era un dictador y que no estoy de acuerdo con el cambio a Punta Peuco, y a los 2 minutos era comunista. Esa forma de inhibir el debate político no beneficia a las coaliciones, lo único que hace es transformar finalmente al matón del curso, al agresivo, en el dueño de un sector. Y yo no estoy de acuerdo. Y prefiero pelearla hasta el final. Además, hay advertencia de la ANEAP, está escrito, hay textos en el mundo, en todos lados, diciendo cómo los extremos absorben la política si no eres capaz de enfrentar este discurso del odio. Y en este caso, admiro el coraje de la Evelyn Matei de hacerlo en plena campaña. Sichel, sé que la están llamando para decirle calladita, la están llamando hoy día para eso. ¿Usted cree y sí? admiro además esta pelea. Usted escucha al alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, conversando con Primera Pauta, pero bueno, utilizando sus mismas palabras. Actualmente el matón del curso, como usted lo dice, es el favorito en las encuestas y la carta el doble mejor posicionada que Evelyn Matei. ¿Qué se hace entonces? Porque usted pone en duda que puedan garantizar gobernabilidad si es que operan de esa manera, ¿no? Sí, lo pongo en duda. Y por lo mismo, por eso yo te hacía el emplazamiento antes, si José Antonio Caz, o que sea de republicano, me da lo mismo, quiere cambiar esta lógica, es hora de que tome carta en el asunto. Mira, te voy a decir algo que me pasó a mí para volver para atrás. Yo vi una campaña en que José Antonio Caz tenía a Pancho Malo, literal, esta persona que está amenazando a gente. Después él renunció y se peleó con José Antonio Caz y él se lavó la mano. Bueno, y uno no... No, lo valioso en estos casos es que uno los saque cuando están en el entorno de uno, los persiga judicialmente, se querelle, y es lo que espero que haga José Antonio Caz hoy día, si es que quiere asegurar gobernabilidad. Que él no diga, bueno, que se querellen si quieren, sino que más bien sea él el que persigue y saca estos círculos de su entorno, porque son, como decía Carmen Gloria Aravena ayer que la escuchaba, son los que finalmente hacen esto. Que Pero ¿por qué usted asocia al partido esto? ¿Mm? Porque no pueden ser adherentes y no tenga nada que ver José Antonio Cast o el partido, porque aquí usted está haciendo una conexión, ¿no? Con el partido, con José Antonio Cast. Pero ¿cómo se puede comprobar eso? ¿Usted qué seguridad tiene que no son solamente adherentes? Uno no puede controlar a los adherentes. Mira, salvo que los milagros ocurran. Ayer, mira los bots que me contestaron ayer y te dar cuenta que son cuentas creadas y que además son replicadores, se llaman. Pero mira, no puedo culpar a nadie, pero la complicidad muchas veces significa, o el silencio cómplice, lo digo por Pancho Malo, significa responsabilidad. En política tú no solo eres lo que haces, sino también lo que dejas hacer. Sí. Y por Ahora, lo tanto, la gran pregunta es si lo dejas hacer. Sí, Evelyn Matei no dejó hacer, no se demoró en haber salido, digamos, a enfrentar esta campaña sucia, como ella llama. Yo creo que al final lo hizo cuando ya la cosa subió un tono gigante. Yo aquí lo único que, como te lo dije, como cuando uno la señora le dice, te lo dije, yo vengo años diciendo, ¿no? O sea, esto se había enfrentado por Chile Vamos hace mucho tiempo. Creo que algo de valentía hubo cuando se aprobó la reforma de pensiones, de enfrentarlo y varios, pero ya Chile Vamos hace tiempo está instalando esta conversación. Yo lo que espero ahora es que José Antonio Caz también lo enfrente. O sea, eso es lo que digo abiertamente. Ojalá él sea el que persigue a esta granja de votos, él diga quiénes son los responsables y que colectivamente, al menos en el mundo de la oposición, desde demócrata, haya una sensación de responsabilidad. ¿Sabes por qué, Claudia? Porque al final puede que gobiernen, o Evelyn Matei o José Antonio Caz van a hacer gobierno, y el problema en Chile es que se usan estas estrategias para ganar la elección presidencial, pero después el país se hace ingobernable, y esa es la tragedia de este país. O sea, bien, voy a decirlo al revés, Boric tuvo esta especie como de complicidad con la violencia de octubre, todo lo que pasó, y el día después le tocó gobernar, o con las acusaciones constitucionales. Yo me estaba leyendo recién el libro de Renato Garín, que terminé ayer, como esta especie de complicidad con las acusaciones, con una forma de hacer política que destroza al rival, pero el día después te toca estar en el gobierno y querés sacar la reforma adelante y quieres construir un clima de paz y se hace imposible. Le quiero preguntar, algo que quedó también en la estela del punto que ha hecho Evelyn Matei, no solo la denuncia y posibles querellas por estos bots que la han atacado, sino que ella también dejó en punto suspensivo su apoyo a José Antonio Caz en una segunda vuelta.
Usted se hace, ¿dónde va a votar? Vamos, porque usted tiene cara de nulo sí, para la segunda vuelta, ¿no? Por Jara. No me diga que tengo cara de nulo yo. Pues sí, si pasa José Antonio Cast en segunda vuelta, ¿por qué me va a votar? O sea, ¿Dónde se instala? Lo voy a hacer por descarte al revés. Por Yanel Jara no voy a votar, pero para votar por alguien de oposición espero votar por Evelyn Matei. Pero si no pasara Evelyn Matei, por al votar a otro liderazgo, espero que haya ciertos mínimos, como lo hice la vez pasada Claudia, democráticos que me garantice la persona que está delante. Cosas tan básicas como que se condena la dictadura, que no se va a retroceder en el aborto 3 causales, y algo tan importante hoy día es cómo se va a perseguir el discurso de odio en la política. Yo creo que esas 3 condiciones son básicas para mí. Soy tan coherente en esta cosa que lo dije en la elección pasada y pedí una suscripción de un compromiso, y lo mismo ahora, como soy un pinche alcalde, pero como alcalde voy a exigir. Yo no creo en los compromisos gratuitos porque es mala la candidata comunista. Yo creo que ya estoy un poquito más sofisticado y viejo como para poder decir que ese es mi argumento, ¿cachai? O sea, con las condiciones actuales... espero ciertas condiciones programáticas para definir si apoyo a alguien o no. Y creo que es lo que queríamos exigir todas, ¿no? Está condicionado lo que usted dice, entonces, con lo que teníamos hasta aquí, a lo que tenemos hasta hoy en la mesa, no están las condiciones para que usted vote por José Antonio Cast en segunda vuelta, por las de hoy estoy diciendo. O sea, demos vuelta al revés. Yo le estoy pidiendo a José Antonio Cast que sea él parte de una querella contra estas granjas de bots para poder evaluar una unidad en la posición hacia adelante. Si no, si hay un silencio cómplice, creo que no están dadas las condiciones. No para apoyarlo a él, para que haya una posición conjunta en general. Yo creo que es el mínimo para que haya una posición conjunta, que el discurso del odio, que la violencia se persiga y no haya complicidad con esto. Esto vale, ojo, para la violencia en redes sociales, pero para la violencia que ejerce la dictadura. O sea, creo que al final una centro-derecha democrática tiene que tener ciertas convicciones éticas de cómo se hace política y se tienen que manifestar en los hechos. ¿Sebastián? Yo sí algo he defendido, la Claudia lo decía, como una persona que viene de otro origen, es que tiene que haber una centro-derecha democrática en Chile y que se une con el centro. Y la democracia pasa por cómo juzgas el pasado, pero también cómo actúas en el presente y cómo rechazas el autoritarismo en el día a día. Y eso también tiene que ver con estos discursos, porque si no piensas como yo, te persigo, te ahogo, te matoneo, etcétera. Lo quiero llevar brevemente un poco también a lo que fue su experiencia, a diferencia de Evelyn Matei, que ha militado toda la vida en Chile Vamos, usted no, pero sí vivió la experiencia de alguna manera ir quedando solo, no sé si se puede decir así, pero que finalmente muchos parlamentarios... Dígalo así. Sí, no sé, es una manera de decirlo. Y finalmente todos empezaron a querer tener la foto con José Antonio Cast. ¿Usted no tiene el temor o la sospecha de que eso le pudiera pasar a Evelyn Matei si no sube las encuestas? A ver, conmigo era mucho más fácil dejarme solo, digámoslo así, bien transparente. Como eso, yo entré por la ventana una primaria y terminé ganándola, y había varios que el día después ya no estaban conmigo. No fue un hecho que tuviera solo que ver con las encuestas, Claudia. Yo me di cuenta, antes de que las encuestas se movieran, que había gente que estaba remando para el otro lado. Partamos de ese supuesto. En el caso de la Evelyn, yo creo que ella es más del ADN de Chile Vamos y que hay un compromiso más profundo con ella, lo que me pone contento. Pero sí, le tengo miedo, y lo tengo miedo, lo vi ayer con la declaración de Evelyn, porque en el fondo lo que sí admiro del mundo republicano o del mundo del Frente Amplio es que hay apoyo constante y coherente con el liderazgo de la persona que está, hasta con estas malas artes, lo digo así honestamente. En el caso de Chile Vamos, muchos ya empiezan rápido a mirar la encuesta, a hablar del pacto electoral por omisión y no a defender principios. Yo creo que la única forma de sostener un proyecto político de centro-derecha con el centro y todo es defender principios. Si no, van a terminar como la DC, como el socialismo democrático, de comparsa de republicanos. Yo creo que en el apoyo a Evelyn Matei también se juega harto si vamos a estar aquí defendiendo lo que creemos o defendiendo la sobrevivencia electoral. Si vamos a terminar como la DC, yo no tengo ni una gana de seguir ahí, porque eso es un barco a la deriva que está tratando de salvar cupos parlamentarios. Y yo estoy tratando de salvar una idea de una centro-derecha democrática que tiene la capacidad de convocar a otros mundos más que una derecha que se mira al ombligo. Muy bien, Sebastián Sichel, alcalde de Ñuñoa, le agradecemos mucho que nos haya permitido esta conversación. Que esté muy bien. Abrazo a los dos. Gracias, que esté bien. Gracias.